el Grupo González Lovera y todas sus emisoras son el Táchira. Y en eso estamos, trabajando por la tachirensidad, trabajando por el gentilicio tachirense y trabajando por el gentilicio sanantoniense. Y por eso me da muchísima alegría, me siento muy, muy agradado de que ustedes me hayan invitado para conversar de este trabajo histórico y literario que estoy llevando adelante. Alexis Balsa, nacido en el seno de la Puerta de Hierro de Venezuela, San Antonio del Táchira, el 4 de junio de 1968. Alexis Balsa es abogado de profesión y un apasionado custodio de la memoria histórica de su tierra natal. A lo largo de más de 25 años de trayectoria intelectual, se ha consolidado como un riguroso investigador de fuentes primarias, dedicado gran parte de su vida a desentrañar allí los archivos y documentos que resguardan la verdad sobre la fundación y evolución de la frontera tachirense. Su labor investigativa no solo se limita al ámbito jurídico, sino que profundiza en la raíz del gentilicio, rescatando hechos fundamentales que han permanecido ocultos o relegados por la historiografía oficial. Tienes ya 7 publicaciones. Sí, siete libros que conforman, como lo hemos denominado, una saga literaria, histórica sobre San Antonio del Táchira y de la frontera. Todos van referidos a eso, a San Antonio del Táchira. Sí, San Antonio del Táchira, la frontera y lógicamente el Táchira. El Táchira pues es la inspiración fundamental de esta parte de mi trabajo que llevo muchísimos años haciendo. Primero pues todo comenzó desde niño, ¿sí? Por mi padre Marco Tulio Balsa, quien fue un historiador, escritor, promotor del gentilicio sanantoniense. Mi papá pues fue el líder político de San Antonio del Táchira, de los años 1960 a 1973. Ayer tarde estuvo mi papá dirigiendo los destinos del distrito, para el entonces Distrito Bolívar, hoy municipio Bolívar, y yo de niño pues veía a él su riguroso trabajo, el amor que él le colocó a la reconstrucción de la historia de San Antonio y el trabajo que él hizo en su función como líder político y como presidente en ese momento del Consejo Municipal. Todo eso le sirvió a Alexis Balsa de base para hacer ese trabajo. Para yo comenzar 7 libros, ¿no? Para yo comenzar a entusiasmarme y a enamorarme de la historia sanantoniense, porque San Antonio del Táchira es una zona, es un pueblo que tiene una historia increíble. Y yo veía a mi papá que escribía libros, que escribía textos, que escribía artículos para diferentes diarios, para el Diario de la Nación, por ejemplo, que hoy día pues yo retomé esa parte de mi padre, escribir en el Diario de la Nación esos artículos. Entonces todo eso me comenzó a llenar en mi vida, pero yo veía que la historia de San Antonio, como era tan grande, tan rica, tan importante para la independencia de Venezuela, porque Venezuela nació en San Antonio del Táchira, no en Valencia. La independencia de Venezuela nació en San Antonio del Táchira, no en Caracas. Entonces yo veía todas esas cosas, toda esa historia, y yo pensé en ese momento que a la historia de San Antonio del Táchira, al rompecabezas de la historia de San Antonio del Táchira, le faltaban piezas. Y en el año 2000, ya cuando yo estaba en la etapa política de mi vida, estaba como parlamentario, estaba como diputado a la Asamblea en ese momento, tuve la oportunidad de comenzar a investigar en fuentes primarias esa historia, averiguar la realidad de la historia, porque yo siempre pensé, como te señalé al comienzo, de que en la historia de San Antonio faltaban cosas. Yo entendía que la historia que me contó mi papá, la historia que me contaron los cronistas de San Antonio y los que escribieron de San Antonio, era una historia a medias verdades, faltaban cosas. Entonces tuve la oportunidad de que se me abrieron las puertas del Archivo Histórico de la Nación en Caracas, de la Biblioteca Nacional de Caracas, del Ateneo, de la Academia de la Historia de Caracas, de la biblioteca maravillosa que tuve la oportunidad de visitar muchísimas veces para este trabajo, la Biblioteca de la Universidad Central de Venezuela, el Archivo Histórico de Colonias en Bogotá, porque para aquel entonces, de la fundación de San Antonio del Táchira, en 1724 éramos colonia española y la sede de los poderes quedaban en Tunja, en Bogotá. Entonces todos esos archivos están en Bogotá de esa época. Tuve la oportunidad de ir. Esto de años, ¿no? Yo comencé en el 99, 2000 a buscar esos documentos, a buscar los libros o las actas
la acta de fundación de San Antonio nadie la conocía, y yo la conseguí, César, la conseguí en Bogotá, en el archivo de colonias en Bogotá. El acta original en el libro, un libro que ya está incluso abovedado ese libro, ya está ese libro archivado, que eso nadie tiene acceso a eso. Tuve la oportunidad de verlo y tomarle unas fotos, que esas gráficas van a ser publicadas en el libro que prontamente vamos a presentar. El gentilicio primado se llama el libro. Entonces, todos esos documentos, todos esos archivos primarios, todas esas fuentes que yo fui consiguiendo, los fui archivando durante un tiempo, fui construyendo todo, armando todo ese rompecabezas, todas esas piezas que le faltaban al rompecabezas. Vino la pandemia, vino la época de la pandemia en 2019, que muchos nos encontramos sin nada que hacer por el hecho del lamentable encierro que tuvimos. Entonces ahí dije yo, bueno, este es el momento de comenzar a escribir toda esa investigación y todos esos documentos, a organizar todos esos documentos para encauzar la verdad de la historia de la fundación de San Antonio del Táchira y de hechos que tienen que ver con el Táchira que descubrí, que quisiera que si tenemos tiempo pudiéramos ahondar en un poquito en ese tema de dónde viene el nombre del Táchira, por qué se llama la provincia del Táchira, claro, y por qué se llama Táchira. Tenemos que decirlo en este programa. En el caso, pues sería como, no digamos una primicia, pero sí sería fundamental que lo dijéramos a través de esta emisora tan importante para mí, para mi vida, para mi carrera y para esta nueva etapa de mi vida, que es la etapa literaria, la etapa histórica. Entonces, conseguí qué pasó realmente con la fundación de San Antonio del Táchira, porque ¿qué nos dijeron los cronistas? ¿Qué me dijo mi papá? Que el 2 de octubre de 1724 se reunieron 48 de los vecinos que habitaban el Valle de Táchira. En ese momento San Antonio, se reunieron 48 vecinos, firmaron un acta y quedó fundado San Antonio. Esa fue la historia que nos dijeron. ¿En 1700? En 1724, hace 301 años. Eso era lo que se conocía. Eso era lo que se conocía. Okay. Entonces, a lo largo de mi investigación yo descubrí otras cosas. Descubrí primero que esa acta que se fundó el 2 de octubre de 1724 realmente no fue la fundación de San Antonio, fue el acta de intención fundacional, que es otra cosa. No obstante, yo reconozco y valido como la fecha oficial de fundación de San Antonio, ese 2 de octubre de 1724. Pero conseguí documentos, cartas de 1711, o sea, varios años antes de 1724, donde un famoso cura que habitaba en San Antonio del Táchira, Antonio Rivadeneira, habitaba en San Antonio, que era cuñado del dueño de los terrenos donde estaba el Valle Táchira, que se llamaba antes de llamarse San Antonio, se llamaba Valle Táchira, esa zona. Entonces, descubrí que el cura Rivadeneira le envió una carta al arzobispado en Bogotá, donde estaba la sede de la colonia, donde estaban los poderes, donde estaba el virrey de España, que dirigía toda la Gran Colombia. Conseguí un oficio, por decirlo así, de 1711, donde le solicitaba que le enviaran los requisitos para cómo fundarse un pueblo. Después conseguí, entonces la historia no comenzó entonces ese 2 de octubre de 1724, la historia comenzó mucho antes, en 1711. Claro. Después conseguí en Bogotá, en una biblioteca, en una biblioteca pública en Bogotá, conseguí el libro de las leyes de Indias, que en Caracas no lo conseguí, lo conseguí en Bogotá. Y descubrí cómo era el proceso en ese momento para fundar un pueblo. Y descubrí que habían 3 maneras de fundar un pueblo en ese momento. Primero era la conquista, que fue como fundaron a San Cristóbal. Como Juan de Maldonado fundó a San Cristóbal, a Juan de Maldonado, el virrey español que vivía en Bogotá, le dio una encomienda, le dio un documento, vaya, conquiste pueblos. Y bueno, y vino y conquistó esta zona y fundó, a través del procedimiento de conquista, fundó a San Cristóbal, en el 1500 y algo, cuando fue fundado San Cristóbal. Fundaron Pamplona de Colombia también a través del proceso de conquista. Y habían otras maneras de fundar pueblos. Otra manera se llama el poblamiento de indios. Entraron por Colombia. Entraron por el Valle Táchira, por San Antonio. Pasaron por ahí. Primero, Juan de Maldonado
antes de conquistar San Cristóbal, llegó primero al Valle Táchira, a San Antonio del Táchira, porque venía de Pamplona. Pamplona ya también existía. Entonces, la segunda manera de fundar un pueblo en ese momento era a través del poblamiento de indios. Así fue como fundaron a Cúcuta. Cúcuta lo fundaron muchos años después de San Cristóbal. Cúcuta es relativamente joven. Y la tercera manera de fundar un pueblo fue como fundaron a San Antonio, que fue a través del proceso de erección de parroquia eclesiástica. Como era un cura el promotor de la fundación de San Antonio, pues él quería tener su iglesia, quería tener sus fieles, y alrededor de la iglesia fundar el pueblo. Por eso el proceso de fundación empleado para San Antonio del Táchira fue el proceso de erección de parroquia eclesiástica. Y yo conseguimos todos esos documentos. Claro. Y ahí comenzó la reconstrucción de toda esta historia que mucho tiempo, que debió haberse hecho hace mucho tiempo atrás. Claro. Yo creo que faltó a los interesados en la historia o los promotores de la historia, le faltó salir de San Antonos, le faltó ir a los archivos. Bueno, hubo limitaciones, tal vez. ¿Y tú tuviste esa oportunidad? Yo tuve esa fortuna, esa oportunidad. Después, y también yo le he dicho a Sonia Maldonado, a la licenciada Sonia, periodista que me acompaña aquí, le he comentado a ella que muchas de estas cosas que yo conseguí, las conseguí también por gracia divina. Carambola. Carambola, dice Sonia. Sí, los conseguí. Conseguido por lo menos el segundo documento fundamental que conseguí. Estaba yo en Caracas un día miércoles y ya me venía para San Cristóbal porque tenía sesión en la Asamblea Legislativa el día jueves. Entonces me fui a almorzar en un restaurante en Caracas, porque nosotros los gochos, cada vez que vamos a Caracas, cuando nos venimos, queremos ir a un buen restaurante. Fui a un muy buen restaurante que de aquí para allá lleva pan. Pero de allá para acá, de esos que salen en la televisión, una propaganda. Ajá. Entonces fui, y estando en el restaurante me llaman de Globovisión. Me llama una productora de Globovisión a decirme que me tienen un programa de televisión en Globovisión el sábado a las 7:30 de la mañana y que debo asistir. Entonces le indiqué a la productora que me llamó, le dije, pero yo estoy en Caracas y tengo que regresar a San Cristóbal. Tengo el jueves trabajo. Imagínense, regresar hoy a San Cristóbal, volver otra vez el viernes o el sábado, para el programa el sábado, me queda difícil. Entonces, a la final me convencieron y me quedé para el sábado. Salí del restaurante y dije yo, ¿y ahora qué hago? No tengo mucho que hacer de aquí al sábado. Entonces tenía un amigo muy apreciado por mí en una librería muy, muy, muy importante en Caracas, en Chacao. Y dije, bueno, me voy de librerías. Y me fui de librería ese día. Llamé a mi amigo y sí, vente, yo te atiendo y vemos libros. Traje libros de Portugal, traje unos libros españoles, unos libros muy buenos. Vente, que a ti te gustan. Y me fui para allá y me puse a hablar con él de historia y me dijo, por cierto, me dice el señor de la librería, por cierto, la historia de San Antonio es una historia muy, muy importante. He visto la campaña admirable, me dice él, he visto todas esas cosas. Entonces le dije, sí, me puse a hablar y le dije que me gustaría conseguir documentos de esa época. Y me dijo, yo soy muy amigo, me dice el de la biblioteca, el de la librería, me dice, yo soy muy amigo de un archivista clave en el archivo histórico de la nación. Llévame para allá. Y nos fuimos al día siguiente y llegamos y sí, le eché el cuento yo al archivista, que fue un señor muy atento, un señor muy mayor. En ese momento era un señor, me imagino, como de 75 años. Estamos hablando del año 2000, eso fue en el año 2001. 2001. Okay. 2001 hace fue eso. 5 años ya. Sí, entonces le dije que me ayudara a conseguir documentos. Y yo, sí, por ahí hay documentos. Lo que pasa es que eso ya está abovedado, ya eso está, porque son documentos de 1700 y no se pueden tocar. Claro. Pero me dijo, no obstante, hay aquí un libro que se hizo en 1912, que es como una especie de libro índice que ahí en el archivo histórico hicieron, y allá anotaron varias cosas de 1700. Exacto. Y nos pusimos a revisar el libro, y en revisándolo, cuando veo yo el nombre de San Antonio del Táchira, por allá en uno de los ítems del libro, esto es una anécdota muy, muy simpática. En uno de los ítems ahí en los libros decía San Antonio, y me puse a leer. Y era la cita de un oficio que habían enviado de Bogotá, del arzobispado de Bogotá, al cura, a la Capitanía General de Venezuela, que ya en ese momento ya estaba, donde se le notificaba que la fundación de San Antonio del Táchira había sido anulada. Yo, como sanantoniense, dije, no puede ser, no tenemos pueblo. Fue anulada la fundación de San Antonio en 1728.
Estaba el oficio y fue anulada la fundación de San Antonio. ¿Cómo es posible eso? Y eso pues o sea, 4 años después de que se produjo. Sí, claro. Uh-huh. Y entonces yo me preocupé mucho porque claro, yo digo, claro. Despertó más interés todavía. Y como ahí no habían cómo enterarme qué era lo que pasaba, pues pasaron muchos años y eso pues estuvo en mi cabeza. Tuve la oportunidad después, en el año 2006, estuve en el archivo de colonias en Bogotá y allá conseguí qué fue lo que pasó. O sea, 5 años después, más o menos, 4 o 5 años después. Estoy yo en el archivo de colonias, se me abrieron las puertas de allá del archivo de colonias, me entregaron documentos y yo descubrí qué era lo que había pasado. Cuando se fundó San Antonio en 1724, que ellos hicieron el proceso de fundación, había un cura en Capacho. Que fue así, con 48 personas, 48 vecinos. Claro, sí, no. Okay. Evidentemente los 48 vecinos firmaron el acta de intención fundacional. De intención. Y firmaron, y en la misma acta Eugenio Sánchez Osorio, que era el dueño de la finca, donó el terreno y ellos cumplieron los requisitos. ¿Cuáles eran los requisitos para la iglesia y todo esto? Construir la iglesia, una plaza mayor, un mástil en la plaza mayor, un cementerio, una delimitación, una demarcación geográfica, todo eso lo hicieron. Bien. Y se fundó San Antonio. Entonces, yo estando en el archivo de Colonia, los archivistas allá me ubicaron documentos, porque estaba en ese momento, no sé cómo estará hoy día, muy organizado ese archivo de colonias dependiente del archivo histórico de la Nación de Bogotá. Ahí queda a 2 cuadras del Congreso de la República Colombiana. Y conseguí qué fue lo que pasó con la anulación de la fundación de San Antonio. Había un cura en Capacho que tenía su iglesia antes de la fundación de San Antonio y era como el jefe, el dueño de la feligresía. En ese momento eran muy importantes los fieles, porque los fieles cotizaban. Entonces, ese cura de Capacho, de apellido Maicín, era amigo del arzobispo, por razones familiares, del arzobispo de Bogotá. Y nombró un abogado, no sé cómo llegaría allá, en caballo, en mula, no sé cómo llegaría a Bogotá, de Capacho el abogado, y demandó la nulidad de la fundación de San Antonio y fue aprobada la anulación porque el cura de Capacho, de apellido Maicín, alegaba que la feligresía que vivía en el Valle Táchira era de su parroquia. Claro. Y anularon la fundación de San Antonio. Pasó el tiempo y ahí conseguí los documentos del juicio en Bogotá, todo lo que había, porque el juicio se instruyó en Bogotá. En ese momento conseguí todos los argumentos del cura Maicín, los argumentos de Rivadeneira, todos los argumentos. Hubo que esperar un montón de años hasta 1737, porque se murió el arzobispo de Bogotá, que era el que apadrinaba al cura Maicín de Capacho, para que se reanudara el juicio y validaran la fundación de San Antonio. Entonces conseguí, después de ese análisis que hice, y la licenciada Sonia ahora pues me ayudó como decía, a certificar eso. La fundación de San Antonio no fue un día que se tomaron los 48 vecinos para ir a la notaría. El documento de fundación lo firmaron aquí en San Cristóbal, que era la capital de toda la zona, aquí en el Cabildo de San Cristóbal. No fue un día independiente, aislado, que fue que vinieron los 48 vecinos y firmaron. No, fue todo un proceso. La fundación de San Antonio fue un proceso que duró 26 años. Por eso, el subtítulo del libro que vamos a presentar ahora, me están indicando los buenos amigos de la Academia de la Historia del Táchira, que han revisado mi investigación. Ellos quieren presentar mi libro, El Gentilicio Primado, en el Ateneo del Táchira, ahora la primera semana de abril. Aprovecho la oportunidad para agradecerle a José Antonio Pulido, presidente de la Academia de la Historia, a todos los historiadores que forman parte de la Academia de la Historia, agradecerles por esa recepción que han tenido con mi investigación y con mi trabajo de San Antonio del Táchira. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? No fue un proceso aislado, fue todo un proceso, y por eso el libro se llama Gentilicio Primado. Después voy a explicar por qué se llama Gentilicio Primado, el libro que vamos a presentar, y el subtítulo es... Tú te adelantas a las preguntas que yo quiero hacer. El subtítulo, es que estoy tan emocionado con usted, y estoy realmente muy emocionado por estar aquí en Éxito 103.1, y además acompañado de mis mejores amigos. Entonces, el subtítulo del libro se llama La verdad oculta que fundó a San Antonio. Ese es uno de los subtítulos del libro. Y el otro subtítulo del libro se llama Que dio nombre al Táchira, que es lo que quiero
que hablemos más adelante en el programa. Amigos, sí, seguimos con nuestro invitado especial del día de hoy, Alexis Balsa, justamente hablando, Alexis, ya del nombre. ¿Por qué el nombre del libro tiene esto? El gentilicio primado. ¿De dónde sale? Bueno, mire, realmente, como su término lo dice, Ajá. gentilicio, que es la nacionalidad local, como podemos llamarlo así, en este caso sanantoniense. El gentilicio de San Cristóbal es san cristobalense. Sí. El gentilicio del Táchira es tachirense. El gentilicio de San Antonio del Táchira es sanantonienses. Somos sanantonienses. ¿Por qué primado? Por varias razones. Porque es un gentilicio muy especial. Primero, San Antonio del Táchira es el primer poblado de Venezuela libertado. El 1 de marzo de 1813, el genio incomparable de América, Simón Bolívar, libertó a Venezuela desde San Antonio del Táchira. En el inicio de su campaña admirable, en los próximos días, el primero de marzo, y se cumple un año más de la gesta libertadora. Por eso Puerta de Hierro, de San Antonio. Por eso lo llamo, uno de mis libros de la saga, se llama Puerta de Hierro. Entonces, y por primado, porque pasaron tantas cosas en la historia de San Antonio que lo hicieron primado, como por ejemplo, la lucha fundacional que duró 26 años. Fue anulada la fundación, hubo influencia de la colonia para evitar que San Antonio naciera. O sea, fue toda una cosa que tengo que dejar material para que la gente lo lea en el libro. Fue una lucha épica para lograr fundar a San Antonio, por eso primado. 26 años duró el proceso. Después vino la gesta comunera. Vinieron los realistas españoles y mataron a todos los sanantonienses. Y los sanantonienses revivieron y volvieron y conquistaron y levantaron de nuevo a San Antonio. Después vino la gesta independentista. Los españoles otra vez volvieron a matar a los sanantonienses. Mataron a Cayetano Redondo, lo partieron en pedacitos y lo distribuyeron que es un prócer sanantoniense que acompañó a Bolívar. Prócer que que ni siquiera es nombrado en la historia de Venezuela. Y es un prócer tachirense, un prócer de San Antonio, Cayetano Redondo. Yo de niño veía un cuadro inmenso que tenía mi papá de Cayetano Redondo y yo siempre crecí viendo a Cayetano Redondo todos los días. Ahora tengo mejoré el cuadro en la casa de mi familia en San Antonio del Táchira, en el barrio de Lagunitas, porque la casa de mi papá es una casa que en sí misma cuenta la historia de San Antonio por las cosas que tiene, los adornos, los cuadros, todas esas cosas. Entonces, después vino otra situación épica que lo hace primado, el gentilicio sanantoniense, después de la gesta independentista, después de la gesta libertadora. El terremoto del 18 de mayo de 1875 que destruyó a Cúcuta y San Antonio. Lo que he investigado yo de los sucesos del terremoto fue que San Antonio se destruyó en un 100%, no quedó una casa, eran casas de tapia, de teja, no quedó una sola casa. Entre Cúcuta y San Antonio fallecieron 7,000 personas, se murió prácticamente todo el mundo, entre esos casi se muere Juan Vicente Gómez, que estaba en San Antonio el día del terremoto y lo sacaron del barro. Y si no lo hubiesen salvado, no hubiese sido presidente de la... Y de ahí nace otro libro más, que se llama Guardianes de la Frontera del Feudo Sagrado de Juan Vicente Gómez, donde yo explico que el temple de Juan Vicente Gómez nació en San Antonio del Táchira producto del terremoto del 18 de mayo de 1875. Una consecuencia, ¿no? Y de ahí San Antonio hubiese sido muy fácil que se murió todo el mundo, se fueron, los que quedaron vivos. No, se quedaron ahí, reconstruyeron a San Antonio. También por eso es primado. Y después vinieron otros hechos y muchos hechos. Ahora nos encontramos en una situación lamentable, prácticamente de ruina, mi pueblo de San Antonio. Y ahorita estamos, gracias a la empresa, creo que la puedo nombrar. Sí, claro. Gracias a la empresa Norte, que debo agradecerle a la empresa donde yo hago actividad de gerente de la zona de la franquicia, de la zona de frontera de San Antonio del Táchira de Nureña. Estamos ayudando en la reactivación de San Antonio con el señor Becken, sí, Sierra. Estamos ayudando y tenemos proyectos como el Parque Temático de la Mulera, hemos hecho inversiones en Ureña, inversiones en San Antonio, y estamos animando y San Antonio está comenzando a tener de nuevo algo de vida y eso me tiene a mí muy agradado. Entonces, Norte es del gentilicio primado ahora, Cable Norte,
es del gentilicio primado. Yo aprovecho por darle las gracias a toda la directiva de Norte, a Becken, a la señora Naykelis Domínguez, a Brian Serrano, a Rafael Jugador, a todo el equipo de Cable Norte por ese apoyo que me están dando, no tanto a mí, a San Antonio del Táchira y la Frontera. Entonces, por eso es gentilicio primado, por todas esas elementos que hacen al gentilicio sanantoniense un gentilicio primado. Por eso, con una discusión, un análisis que duré varios tiempos con la licenciada Sonia Maldonado, la periodista licenciada Sonia, que me ayudó en la corrección del libro, en la revisión, en la organización del libro. Cuando discutíamos el nombre, le teníamos otros nombres más y decidimos a la final, porque a esa conclusión llegamos. Y un subtítulo tiene el libro, que es el gentilicio primado. Ajá. Y el subtítulo del libro es La verdad oculta, ¿sí? La verdad oculta de la fundación de San Antonio por esos elementos que conté. Y el complemento del subtítulo es Y que dio nombre al Táchira. Vamos a ese punto, importantísimo. Clave, porque en esta entrevista yo creo que la más clave es fíjate que uno, lo que estudió, lo que vio, lo que conoció, lo que ha conocido, no te dicen de dónde salió el nombre de Táchira. Sí, nos han dicho de dónde viene el término Táchira. El término. Pero no nos dijeron por qué le pusieron al Táchira Táchira. Exactamente. O de dónde sacaron ponerle Táchira, porque yo conseguí un elemento. Estaba yo en el Parlamento del Táchira, eso fue en el 2001, tuve la oportunidad de ser uno de los redactores de la Constitución del Estado Táchira, que ahora cumplió 25 años. Yo pasé la información a todos ustedes. La licenciada Sonia también produjo una nota de prensa y publicamos un artículo. La licenciada Mayra Labrador me publicó un artículo en la columna de opinión sobre los 25 años de la Constitución del Estado Táchira, porque ese es el texto sagrado de los tachirenses, que tuve la oportunidad de ser uno de los redactores de esa Constitución, que no fue una reforma, sino fue una nueva Constitución, la que los parlamentarios del periodo del 2000 al 2004 hicimos, y ahí está la Constitución. Entonces yo tuve la oportunidad de ser parte fundamental en la redacción del libro, y tuve como asesor en la comisión una persona que quiero nombrar ahorita y recordarla con mucho cariño, el profesor Temístocles Salazar. ¿Ustedes se acuerdan de Temístocles? Sí, cómo no. Hombre estudioso de la historia tachirense. Y con Temístocles, cuando empezamos a redactar la exposición de motivos, empezamos a analizar la situación Táchira. Entonces Temístocles me decía, sí, bueno, Alexis, el Táchira viene de la palabra Táchira, que son los indios Táchira, que son lo que significa tierra de nuestra heredad, y toda esa cosa me echó. Pero yo le dije, no, está bien, perfecto, pero es que yo quiero ver por qué le pusieron Táchira Táchira. Porque alguien tuvo que recomendar, pónganle Táchira, porque le pudieron haber puesto otro. Como también descubrí eso. Entonces, sabemos todo. O sea, habían otras opciones aparte de Táchira. Claro, y la voy a comentar ahora. Entonces, sabemos que el 14 de marzo de 1856 fue decretada la creación de la provincia del Táchira. ¿Sí? ¿Por qué? Nosotros formábamos primero parte de la provincia de Maracaibo, en la colonia, después Mérida se hizo provincia y nosotros éramos merideños. Okay. Esta zona, San Cristóbal, San Antonio, que eran 4 cantones, La Grita, Lobatera, San Antonio y San Cristóbal, formamos parte de la provincia de Mérida. Entonces, los tachirenses, que había aquí desarrollo ya, no los tachirenses, los provincianos de esta parte de Mérida, vimos que vieron la oportunidad de ser una provincia independiente, y le solicitaron al presidente José Tadeo Monagas, que era el presidente en ese momento, que por favor independizara a Táchira, independizara esta zona de la provincia. Entonces nombraron a un plenipotenciario, que era un general Sestilini, que era como que el representante de José Tadeo Monagas en Colombia, porque Colombia seguía siendo la Nueva Granada, y todo ese tema eran los poderes allá, y había que tener relaciones con Bogotá y todo lo demás. Y ella le hizo un estudio, el famoso general ese Sestilini, que era un italiano que se hizo venezolano. Sestilini. Sí. Y levantó un informe, y el informe lo hizo en Cúcuta.
conseguí la oportunidad de ver parte de información de ese informe en un estudio que conseguí en la biblioteca de la Universidad Central de Venezuela. Entonces, vi que tenía que ir al acta de la sesión del Congreso venezolano, donde se aprobó el nombre de la provincia. Y en 2001 me fui para allá, para el Congreso Nacional. Tuve la oportunidad que me facilitaran los libros de las sesiones de ese año, 1856, y me puse así, conseguimos el acta de la sesión que creó la provincia del Táchira. Y nos ponemos a analizar allí, estaba yo con un par de asesores que me acompañaron ese día en Caracas, y conseguí que la provincia naciente tuvo otras propuestas. El Cabildo de San Cristóbal presentó un escrito al general Cestilini y al presidente José Tadeo Monagas, que le pusieran a la provincia naciente provincia de Torbes. Provincia de Torbes. De Torbes. Por el río. Por el río Torbes. Okay. Porque esta zona se conocía como Torbes. Como Torbes, exacto. Entonces imagínense, César, no fuéramos fuéramos torbianos. ¿Usted se imagina el Deportivo Torbes? No me suena. Con mucho respeto a la gente de Torbes, que hoy día es un municipio, lo quiero mucho, San Josecito. Claro. Entonces, eso me produjo a mí más que risa, como nos está produciendo en este momento, y yo sé que muchos oyentes están pensando un poquito de escucharlo así, claro. Los de San Cristóbal quisieron ponerle a la provincia Torbes. Y seguí leyendo y me conseguí que un grupo de líderes sanantonienses había hablado con el general en Cúcuta y todo lo demás, y le propusieron, los líderes de San Antonio del Táchira le propusieron que le pusieran Táchira. ¿Por qué? El río Táchira. Por el río Táchira, y porque en ese momento existían 4 cantones, que es como los municipios hoy día. ¿La Grita? Uno era el Espíritu Santo de la Grita, ajá, el otro era San Cristóbal, sí, el otro era Lobatera y el otro era el Cantón Táchira, que la capital del Cantón Táchira era San Antonio del Táchira. Entonces convencieron al general de que le pusieran a la provincia Táchira. ¿Por qué? Por el río Táchira, porque ahí comienza y termina la patria, en el río Táchira, el río Táchira, porque el río Táchira es Táchira desde que llegó Juan de Maldonado en 1500 y pico por allá. ¿No? Claro. Táchira, Valle Táchira, antes de llegar a la conquista de los españoles ya se llamaba Valle Táchira. O sea que Valle Táchira siempre se ha llamado San Antonio del Táchira. Entonces, por eso es que se llama San Antonio del Táchira. Y Táchira nace en la cuna con todo respeto, no estoy reclamando que ese gentilicio es de los sanantonienses, pero la cuna de la tachirensidad es en San Antonio del Táchira. Entonces, hubo la propuesta de los líderes sanantonienses de ponerle a la provincia Táchira por eso, por el cantón Táchira, por ser un pueblo de lucha, por ser un pueblo de historia, la gesta comunera, la gesta independentista, la gesta de la campaña admirable, por todos esos elementos convencieron que debía ponerle a la naciente provincia Táchira en honor a la lucha de San Antonio y a que ahí es donde comienza Táchira. De ahí es donde viene todo lo de Táchira, pues los indios Táchira vivieron fue ahí. Eran caribes, que todo lo demás. Entonces, quien le dio el nombre al Táchira fue San Antonio del Táchira, y ese nombre nos lo deben a los sanantonienses. Y hoy vengo a cobrarlo. hoy vengo a cobrarlo. Entonces, en el libro El Gentilicio Primado se explica todo lo del proceso de fundación de San Antonio del Táchira, y se explica todo lo del nacimiento del Cantón Táchira, el nacimiento de la provincia del Táchira, todo eso, y explicando todo, ahí está el acta de la sesión del 11 de marzo de 1856, que fue decretado por el presidente José Tadeo Monagas, luego que el Congreso de ese momento de Venezuela aprobara el nombre de la provincia de Táchira, ratificado por un decreto del presidente José Tadeo Monagas el 14 de marzo de 1856. Desde ahí comenzamos a llamarnos Táchira, provincia de Táchira. Y después vino el nacimiento del Estado, donde fue ratificado el nombre de Táchira. Después vinimos nosotros, los parlamentarios del periodo 2000-2004, con Temístocles Salazar y con todo un grupo de asesores que nos acompañó, y me estoy acordando de varias personas que participaron con nosotros, en el doctor Luis Useche. Aprovecho para mencionarlo también, un estudioso de la materia legal y de la constitucional, amigo personal mío, el doctor Useche, nos acompañó. Otro grupo de asesores, todos los parlamentarios que estuvimos allí trabajando, a todos, no solamente los
de la corriente ideológica mía, sino los otros corrientes participaron allí en la Constitución, y la Constitución fue aprobada por unanimidad. Ahí explicamos el origen del Táchira, de dónde venía Táchira, por qué Táchira, el cantón Táchira. Todo eso está en la Constitución del Táchira. Entonces esta historia está ahí en el libro Gentilicio. ¿Y por qué es una saga literaria? No es un solo libro, son 8 libros, porque de ahí va a salir otro más. Ok. Porque fue tan extensa la información que conseguí, César, fue tanta de la campaña Mirable, la gesta comunera, el terremoto, Gómez, que quedó muchísimo material. La licenciada Sonia Maldonado, pero ¿cómo hacer con tanto material? No, vamos a hacer más libros. Entonces hicimos varios libros. Entonces hicimos el gentilicio primado, que tiene toda la historia de San Antonio, y el gentilicio primado cuenta la historia de San Antonio del Táchira desde 1561 hasta 2025, porque allá yo hablo de la época gloriosa de San Antonio de los años 70, de los años 80, de los 90, y cuento la triste momento que estamos viviendo hoy día de San Antonio del Táchira, y cuento cómo salir de la crisis. O sea, que el libro no solamente es un estudio histórico, sino es una propuesta también de salvación. Entonces, está el gentilicio primado, de ahí vienen los subsiguientes libros que forman parte de la saga literaria. ¿Cuál es el primer libro después del gentilicio sagrado? El gentilicio primado, que es el libro que vamos a presentar ahora en el Ateneo del Táchira, ahora los primeros días de abril. El primer libro es La Puerta de Hierro, que es la verdadera historia de la campaña Admirable, que también eso es tela para cortar larga, porque nos echaron el cuento que Bolívar llegó el 1 de marzo, saludó y se fue para Caracas. No, Bolívar se quedó 1 mes y medio en San Antonio y desde ahí planificó toda la... Preparando todo. Entonces, ¿dónde se hizo Simón Bolívar Libertador? ¿En Caracas? No, Simón Bolívar se hizo libertador en San Antonio del Táchira. Qué bueno. Ahí se hizo libertador. Se hizo, y ahí explico en ese segundo libro de la saga literaria todo lo que pasó en la campaña Admirable. El tercer libro de la saga literaria es el libro del terremoto de 1875. Se llama Fuego en la Frontera. Se llama Fuego en la Frontera porque de ahí no solamente el terremoto trajo un nuevo San Antonio, sino surgieron las aguas termales de Ureña. Entonces, a raíz del terremoto. Se abrió la tierra y salió, y por eso Ureña tiene esas aguas termales, que se hablaba que era un volcán. No, son aguas termales que nacieron del terremoto de San Antonio del Táchira. Entonces hay otro libro que cuenta toda la historia. Y ahí descubrí, en esa investigación del terremoto, descubrí que Juan Vicente Gómez estaba de 17 años ese día en San Antonio, y lo enterraron y lo rescataron, y se montó en su caballo y se fue rápido para la mulera para rescatar a su papá y a su mamá, que habían quedado enterrados en la mulera. Entonces de ahí sale el temple fuerte de Juan Vicente Gómez. Y ahí sale otro libro. Y de ahí salió entonces otro libro que se llama Guardianes de la Frontera, el feudo sagrado de Juan Vicente Gómez. Como Juan Vicente Gómez era de San Antonio, hizo una tacita de oro de San Antonio, construyó el primer puente internacional, la aduana, el primer aeropuerto, el primer avión a San Antonio. O sea, hizo una historia completa, cómo se desenvolvió, y todo el ingreso económico que tuvo Gómez en su gobierno fue de San Antonio, porque creó la aduana, el café, bueno, una serie de cosas. Y después vinieron otros libros más de ahí, porque no paramos de contar el libro del río Táchira, el libro del ADN sanantoniense, porque nos pusimos a estudiar el ADN cíclico, porque San Antonio ha tenido una historia cíclica. Entonces ya vamos en 7 libros y ya viene el 8º de la saga literaria del gentilicio primado. Alexis, el tiempo se nos vino encima. No, maravilloso. Interesantísimo. Yo creo que fue suficiente, explicamos todo. Sí, creo que no, sí. Pero queda la espinita de seguir escuchando justamente todo esto que es muy interesante. ¿Qué me ha dicho la Academia de la Historia? Porque quiero mencionar de nuevo a los jefes de la Academia de la Historia, los historiadores encabezados por José Antonio Pulido. Ellos están muy contentos yo no soy cronista, tampoco soy historiador, soy investigador. Todavía no me he graduado de ese tipo de cosas. Estoy empezando, ¿sí? Pero es lo que pasa es que la investigación mía es de muchos años. Claro, eso te iba a decir, Alexis. El trabajo que estás haciendo estoy empezando. Entonces, ellos están muy contentos en la Academia de la Historia, porque ellos dicen que es bueno que los historiadores municipales de los pueblos del Táchira se motiven. Entonces ellos están incentivando a la Academia de la Historia, está haciendo un gran trabajo. Ellos están incentivando que historiadores de San Cristóbal salgan a investigar, escribir, historiadores de La Grita, de Lobatera, de Rubio, de muchos sitios. Ahora se reunieron todos los cronistas hace unos días por el Día del Cronista, un evento bonito, y eso es importante. Entonces, la Academia de la Historia nos está motivando para que muchos salgan, no solamente el caso de Alexis Balsa con la historia. Yo tengo la oportunidad de estar en un pueblo de mucha historia, pero
Parece mentira, todos los pueblos del Táchira tienen historia. Claro que sí, claro que Y sí. los líderes historiadores de los municipios pues tienen la oportunidad de contar la historia de todo. Abejales tiene una rica historia, Táriba tiene una rica historia, Capacho, Santa Ana del Táchira, todos nuestros municipios, todos nuestros pueblos tachirenses tienen una historia maravillosa que contar. Entonces tenemos que animarnos todos. Esperamos que tú sigas con esa pasión justamente para Sí, seguir esta conociendo etapa de la mi historia. vida estoy en eso. Qué bueno, qué bueno. Gracias, Alexis. No, por estar gracias, con César. nosotros. Muchas gracias. Y bueno, un saludo muy cordial a todo el pueblo del Táchira, a todo Venezuela. Internacionalmente sé que nos oyen. Cúcuta sale local 103.1. Sé que a esta hora muchos sanantonienses están escuchando este programa. Qué bueno. Gracias, Alexis Balsa, con nosotros.